también a la de un personaje que hoy averiguaremos su historia, mucho más que un equipo de fútbol. Exacto. Varias veces me han pedido que hable de Arturo Fernández Vial. Hay mucha gente vialina de la zona, yo les mando un saludo a todos ellos. Ahí está, mira. Dicen que el Fernández Vial es el Colo-Colo del sur. Yo no estoy seguro de eso, repito algo que me dijeron. Pero fíjate que la gracia de Arturo Fernández Vial es que él participó en el combate naval de Iquique. Hay un momento que es clave en el combate naval de Iquique. Luego del primer espolonazo a la Esmeralda, salta Prat y el comandante muere. El capitán muere en la cubierta del Huáscar. Hay un momento en que la tropa chilena queda descabezada durante un momento y seguramente a muchos marinos se les pasa la pregunta por la cabeza: ¿qué hacemos ahora? Incluso el Huáscar retrocede y queda a la espera de que se rindan, de que digan algo, que algo pase. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que Arturo Fernández Vial, frente a la mirada atónita de los peruanos, trepa hacia el palo donde estaba la bandera chilena y los peruanos dicen: bacán, se van a rendir, van a arriar la bandera. ¿Y qué es lo que hace Arturo Fernández Vial? Saca un martillo y clava la bandera chilena al mástil donde estaba y se da vuelta. Y hay un gesto que se indica como un gesto obsceno que le hace a los peruanos, que hoy día podríamos decir que fue un Pato Yáñez, ¿no? Para indicar que los chilenos no se rendían. Baja y se reinicia el combate y ahí es donde el Huáscar espolonea por segunda vez. Esto me parece muy interesante. Podríamos decir que Arturo Fernández Vial creó el Pato Yáñez. No podríamos ya no diríamos, te mandaste un Pato Yáñez, ¿hiciste un Arturo Fernández Vial? Te mandaste un Fernández Vial, algo así. No sé, no estoy seguro de la descripción del gesto, pero se me ocurre que pudo haber sido algo así, ¿te fijas? Pero hay algo hermoso de Arturo Fernández Vial, que él tenía una conciencia social poco usual. Cuando él va alcanzando estadios más altos de autoridad en la autoridad naval, se ve enfrentado a una situación bien terrible. Crece el movimiento obrero, con ello crecen las dificultades de los obreros y de los trabajadores chilenos. Aparecen las mancomunales, ¿no?, a fines del siglo XIX, sociedades de socorro mutuo, los mutualismos, porque estaban tan abandonados que ellos deciden organizarse, los obreros, para prestarse plata entre ellos, por si alguno tiene una enfermedad se le ayuda, mutualismo. Ese es uno de los primeros movimientos, de ahí surgen otros movimientos más ideologizados, pero esos son los primeros. Y hay un movimiento obrero de trabajadores marítimos en Valparaíso en 1903 que aboga, hace un paro, una huelga, para aumentar el horario de colación, una de sus indicaciones. Hay otras más, pero se reconoce más por esa. Y Arturo Fernández Vial, el Estado de Chile lo manda a reprimir esa huelga. Y Arturo Fernández Vial, que ya tenía ideas relacionadas con el anarcosindicalismo y con los socialismos vigentes en la época, decide conversar con ellos. Decide que la violencia no es la forma de enfrentar un movimiento o un alzamiento obrero y decide dialogar con ellos. Se establecen canales de diálogo. Se consiguen, se supone, hay discrepancias históricas al respecto, ciertos avances, pero esto es interrumpido por la autoridad y se destituye a Arturo Fernández Vial, porque no es esa la forma de parar una huelga, ¿no? No es esa la forma de tratar a los rotos. ¿En qué termina todo esto? En que al cortar las vías de comunicación entre los huelguistas y el gobierno, que en el fondo estaban defendiendo los intereses de las navieras inglesas, se produce efectivamente una explosión social. Mira. Los huelguistas, de hecho, prácticamente se toman el centro de Valparaíso, intentan quemar el diario El Mercurio, intentan quemar algunas navieras, y ahí es donde se mandan tropas desde Santiago. Bueno, Arturo Fernández Vial y su vía pacífica de solución es destituido del mando de la dirección marítima, del territorio marítimo se llamaba, y prácticamente después de eso viene una caída de su autoridad y termina con su retiro, ¿no? ¿Y qué termina esto? Con soldados enviados del ejército, enviados desde Santiago, que reprimen la huelga y matan a 100 portuarios, ¿no? O sea, esto termina como hemos contado otras veces, termina con el uso de la violencia, no con el diálogo que intentó Arturo Fernández Vial. Termina con la muerte de alrededor de 100 obreros, con 2 militares y con cientos de heridos en una de las primeras grandes masacres del siglo XX. Y hay que pensar cuál era la política de la época, hay que pensar cuál era la actitud y quién eran los protagonistas. El fiscal que investiga, militar, que investiga la masacre, dice que
los obreros fueron los culpables de su propia muerte. Exculpa a los militares al mando y decide que esto fue responsabilidad absoluta del movimiento obrero de la zona, quitándole todo piso a la posibilidad de hablar de abuso de la fuerza y abriendo el paso y abriendo la posibilidad de que en el futuro se cometa el mismo error. Es decir, soldado, no hay ningún problema, porque está la Fiscalía Militar y los va a exculpar. ¿Sabes tú quién era ese fiscal militar? Roberto Silva Renard, responsable en 1907, él mismo, por su mano, de la masacre de obreros de Santa María. Arturo Fernández Vial no pudo estar ahí para detener a Silva Renard porque había sido destituido. Él se retira de la Armada y funda escuelas. Más de 11 escuelas de obreros fueron fundadas por Arturo Fernández Vial. Él forma ligas contra el alcoholismo, pro educación, pro deporte de los trabajadores, porque entiende que el alcoholismo era una de las grandes trabas y uno de los grandes problemas que sufría la clase trabajadora de este país. Él dedica el resto de su vida a la labor social y por supuesto que reniega de esta violencia con la que se trataba al pueblo obrero. Él es otro gran héroe militar chileno por estas razones.